hasta dónde va a escalar esta crisis, si era necesaria, si era inevitable, si se está disputando poder o en realidad son enfoques sobre un mismo, digamos, diferencias sobre un mismo vals, qué sé yo. ¿Cómo lo estás viendo, Edgardo? Bueno, yo creo que los acontecimientos van a ir aclarando una serie de cosas que están verdaderamente muy confusas. Vos sabés, los oyentes saben que mi referencia en estas cosas es Cristina Kirchner. La confianza que yo tengo sobre su capacidad política y sobre su comprensión de la realidad argentina es una confianza absoluta. Entonces, a mí me parece que se fueron tensando las cuerdas, que no son tensiones de orden personal, ni de ambiciones, ni de maniobras palaciegas, sino que tienen un trasfondo muy claro que quedó revelado de una manera absoluta con el resultado electoral, que es la diferencia política sobre los ritmos, sobre los tiempos y sobre los rumbos. Yo diría, no es solamente un problema de ritmos, sino de rumbos. A mí me parece que la vicepresidenta no es escuchada, y por lo que ella misma dice, es un poquito ninguneada por algunos circuitos cercanos al presidente. Eso tiene que ser lo primero que se ordene. No puede ser que un vocero presidencial haga operaciones contra la vicepresidenta. Eso se inscribe en un problema que tenemos, que es la sombra del doble comando. La sombra del doble comando es una vieja historia argentina. Nunca funcionaron los dobles comandos. Acá lo que se necesita es que el comando sea el presidente, pero que el presidente escuche a la presidenta, porque si no se pierde un capital de credibilidad popular y un capital de conciencia de la realidad política. Yo creo que acá se hizo política sin la sensibilidad suficiente para saber que en una situación como la pandemia el Estado no puede poner la prioridad en el equilibrio fiscal. Puede ser que el fondo esté apretando con el equilibrio fiscal, puede ser no, es seguro que está apretando, pero yo creo que si algo caracterizaron a los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner fue su autonomía, su independencia en la toma de decisiones, y acá se condicionó una decisión fundamental, como era darle alivio a la situación de los sectores más desprotegidos de la sociedad, en aras de una buena conducta con el Fondo Monetario Internacional, que creo que es un tema que habría que revisar las propias posiciones que fue anunciando Alberto Fernández en su discurso, porque acá se habló de que el fondo era corresponsable de esto, lo dijo el propio Alberto Fernández. Si es corresponsable, nosotros no podemos aceptar los condicionamientos en una situación de tanta gravedad. Y yo creo que el resultado electoral es fundamentalmente eso, es político, no es solamente económico, porque lo económico se resuelve con decisiones políticas que no se tomaron y llevaron a un agravamiento que en algunos segmentos de la población argentina fue un voto de protesta muy clamoroso, que no se puede ignorar. Edgardo, perdón. Néstor Restivo, buen día. Buen día. Está claro que importan las elecciones de noviembre, pero más pareciera importar ahora la unidad, ¿no?, del Frente de Todos. ¿Cómo imaginás, y ayudarnos a imaginar una salida consensuada de esto? Va a haber herido, hay sectores enojados, etcétera. ¿Qué armado pensás que se puede conocer? ¿O qué escenarios posibles de relanzamiento del Frente de Todos son posibles, más allá de lo que después pase en noviembre, que me parece la cuestión de fondo ahora es el mantenimiento de la unidad? Sí, yo creo que cualquier solución de esto supone una conversación muy profunda entre el presidente y la vicepresidenta, no solamente para aclarar situaciones del pasado, sino para tomar rápidas decisiones que tengan la fuerza, la contundencia que se necesita. La unidad no se va a lograr con cálculos internos y con movimiento de piezas. La unidad tiene que definir claramente un rumbo, y en torno a ese rumbo reforzar la unidad, no al revés, porque yo recuerdo cuando Cristina dijo en La Plata, ojo, porque el triunfo nuestro en el 2019 no fue solamente por la unidad. Por supuesto que la unidad permitió el triunfo, pero el gran secreto del triunfo del 2019 fue la memoria de los años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, porque si no la unidad parece como un fetiche, ¿no?, como una apelación mística a todos unidos triunfaremos, pero triunfaremos si hacemos las cosas bien.
porque se puede hacer una unidad, y como ocurrió en este tramo del gobierno, una unidad que no da respuestas, por lo menos no da respuestas suficientes. Yo no creo que sea un proceso que conduzca a la descalificación del gobierno de Alberto Fernández, pero el mensaje del pueblo no se le puede mirar de costado y decir, bueno, está bien, pero nosotros seguimos en la misma, o repartimos plata en forma urgente, sin un plan, sin un programa, sin un horizonte. A mí me gustaría saber cómo está planteada la posición argentina frente al Fondo Monetario, porque es muy confusa. Edgardo, Sandra Russo te saluda. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Bien, che. Una cosa de las que, así, puntuales, no tan conceptuales, pero bueno, de ahí, de eso puntual se puede derivar lo conceptual, que más me sorprendió de la carta, era cuando Cristina dice que habían pasado 48 horas desde la grosa derrota de las elecciones, y no había recibido un llamado del presidente, que fue ella la que tuvo la iniciativa. La verdad que para mí es incomprensible que en 48 horas y después de ese resultado no haya habido... Entonces cuando se nos decía, no, cuando el presidente, que es el que tiene visibilidad pública, ella prácticamente no habla, cuando dice, no, con Cristina no hablamos, nos entendemos, ¿qué es eso entonces? Sí, también dice Cristina que gran parte de las veces que se encontraron fue por iniciativa de ella. Claro, además de las 19 reuniones que tuvieron, dice que la mayor parte fueron... Bueno, me parece que ahí hay, en principio, un error de hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema. Si no se soluciona eso, no se puede avanzar. Sí, no, porque no es un problema, digamos así, formal. Si se reúne, no sé. Quiere decir que hay el despilfarro de un capital político. Exactamente. No es un problema de la vicepresidenta. Hay vicepresidentes que están dibujados. Lo que pasa, lo digo, ¿sabes por qué? Porque soy mina y porque Cristina va a cargar ahora con las críticas de los medios hegemónicos y con los de adentro que están un poco mareados. Está mina siempre armando quilombo, digamos, te lo digo para hacerlo... a veces el que arma el quilombo es el que no habla, no la mina que estalla. Entiendo perfectamente, sí, hay una cuestión de género que también se va a tomar, porque esa cuestión de género es la que explica en buena parte ciertas reacciones frente a Cristina Kirchner, cierta violencia simbólica sobre Cristina Kirchner, ya desde la guerra gaucha, digamos. Eso es así. Y se juega con un estereotipo que es muy negativo, doblemente negativo, porque es malo en general esa discriminación de género, pero acá está discriminando a quien es la principal figura política de la Argentina. Eso no sé cómo no se entiende eso. Por eso además Cristina le hace la comparación entre la elección de Unidad Ciudadana y la elección del último domingo. Pero eso son verdades tan claras, tan transparentes, que no deberían ser objeto de trapisondas, y también hay que aceptar que del lado de los que están criticando al presidente hay exabruptos también, ¿no? Hay un clima. Yo escribí el otro día, sin saber que estaba diciendo algo premonitorio, dije que la primera cosa que había que hacer después del resultado era no caer en ataques de pánico. Y realmente hay un estado de descontrol que a mí verdaderamente me preocupa. No me extraña, porque el golpe fue muy fuerte y muy sorpresivo, y es normal que un elenco de gobierno, frente a una noticia inesperada y muy fuerte, haya problemas. Pero puede haber problemas 24 horas o 48, pero bueno, ya están pasando muchos días y no aparece una respuesta. Lo que aparece son un conciliábulo interno y un conciliábulo interno de enfrentamientos. Tiene que haber un rumbo claro y preciso. Ahora, ¿cómo haces para consensuar un rumbo claro y preciso con tres visiones de país tan diferentes, si nos atenemos a los antecedentes de los tres espacios, ¿no? Bueno, eso es la responsabilidad de Alberto Fernández. Yo no pondría, aparte yo, Mariano, voy a hacer una pequeña observación sobre el planteo tuyo. No son tres fuerzas políticas equivalentes.
no son fuerzas. Massa no superó nunca un porcentaje, digamos así, modesto. Tuvo alguna elección muy importante, pero la del 2013 en particular, pero no solamente por guarismos electorales, había un problema de volumen político que está muy demostrada. Yo primero digo, primero tiene que ser Alberto y Cristina. Y por supuesto la opinión de Massa, la opinión de otras personas tiene que estar presente, pero lo que hay que dirimir acá es si vamos a hacer un gobierno conservador o un gobierno transformador. Tan sencillo como eso. Y eso hay que ponerlo negro sobre blanco en medidas, en acciones, y eso tiene que estar rubricado por la decisión única final de Alberto Fernández. Y esto está muy trabado porque si Alberto Fernández considera que ejercer en plenitud la presidencia significa no escuchar a la vicepresidenta y a la líder la principal corriente política que existe en la Argentina, los días que nos esperan son días muy complicados, porque no es solamente un problema de lo que diga o deje de decir Cristina. Acá hay millones de argentinos que confían en Cristina y hay millones de argentinos que votaron al Frente de Todos porque está Cristina. Ese es un problema. Si vos realmente querés recuperarte y ganar las elecciones, no te queda otra que esa. No te queda otra que esa, que atender a la realidad del Frente de Todos y no al dibujo que se hace del Frente de Todos en algunas oficinas públicas o en algunos locales del PJ de la Ciudad de Buenos Aires. Yo tengo mucho respeto por el PJ de la Ciudad de Buenos Aires, pero el PJ de la Ciudad de Buenos Aires no gana una elección desde la época, no sé, desde Herman González, creo que fue el último que ganó en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que hay que poner en orden el sistema de relaciones de fuerza que tiene el gobierno. Está sobre representado el PJ de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires. Está sobre representado, tienen una cantidad de ministros, y son en particular ministros, por ejemplo, o digo PJ en el sentido amplio, incluyendo sectores del masismo. Son ministerios que han administrado cuestiones de modo muy pobre, como el caso del Ministerio de Transporte, como relacionado con el tema de la hidrovía. Hay que hacer un balance de lo que ocurrió estos 2 años, porque sin ese balance y sin una adecuación del gabinete, del equipo de gobierno, a la verdadera naturaleza y a la verdadera potencia que tiene en su interior el Frente de Todos, a la proporcionalidad que eso tiene que tener en la capacidad de tomar decisiones, porque si no, a mí no me invitaron a votar al PJ de la Ciudad de Buenos Aires, me hablaron del Frente de Todos y esa figura, esa imagen, se debe a una intervención histórica de Cristina Kirchner. Nada de esto no habría Biondies si no hubiera sido por lo que dijo Cristina el 18 de mayo del año 2019. No existiría, no hay eso, no, es una mercancía que tiene un valor muy pobre y que tiene que estar agradecidos todos esos muchachos a que están haciendo una experiencia de gobierno gracias a la autoridad, a la imaginación y al talento de Cristina Kirchner. Si eso no lo entienden, lamentablemente es muy fácil de entender, pero no parece que se esté entendiendo. Edgardo, me quedaría toda la mañana escuchándote. Nos tenemos que ir a una tanda, pero te quería agradecer muchísimo la generosa entrega de tu análisis para comprender esto que está ocurriendo. Así que bueno, te mandamos acá a todos un fuerte abrazo, lindo escucharte.